Muy buenos días, damas, caballeros, todos bienvenidos a nuestra cuarta conferencia de Parkinson. Tenemos hoy día un día muy completo, estamos esperando un par de doctores. Me gustaría que por favor Adriana y Fernanda pudieran abrir sus cámaras y sus micrófonos para poder presentarnos. Bueno, comenzamos. Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a la cuarta conferencia iberoamericana de Parkinson. Quiero aprovechar este instante para brindar un minuto de silencio a todas las víctimas de los incendios en California. Por favor, con el debido respeto. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Julio Gallardo, soy el co-founder de Gift for Smile. Y en estos días de conferencia tendremos el privilegio de contar con grandes profesionales que nos entregarán mucha información y recursos. El día de hoy comenzaremos con el taller número 1, que es tratamientos médicos farmacológicos en la enfermedad del Parkinson avanzado. Taller 2, tratamientos HIFU, estimulación magnética, transcraneana y cirugía. Taller 3, nutrición y deglución en Parkinson avanzado. Taller 4, nuevas asociaciones de pacientes. Hoy también contamos con asistencias de amigos provenientes de todos los rincones del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y para aprovechar el máximo de tiempo en nuestras conferencias, nos vamos a mover un poquito más rápido y voy a dejar a continuación a nuestra CEO y co-founder, Adriana Jiménez. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Adriana Jiménez y es un honor y un orgullo estar aquí con ustedes. Yo soy, como comentó Julio, co-founder de la organización Gift for Smile y del programa de la iniciativa de Parkinson. Y es un placer verlos a ustedes, saber que están aquí. Tenemos una conferencia muy interesante. Parkinson avanzado realmente es un tema que nos trae muchas emociones a la mente y al corazón. Algunos de ustedes saben que mi papá tiene Parkinson y así fue como empecé esta aventura de Parkinson en mi vida y en mi familia. Hace un momento le decía a una de las doctoras que bienvenida a nuestra familia de Parkinson, así que bueno, le doy a todos ustedes la bienvenida a la cuarta conferencia iberoamericana y la bienvenida a nuestra familia de Parkinson. Espero que disfruten mucho este día, que dejen sus preguntas, que hagan las preguntas que quieren. Tenemos excelentes especialistas de todas partes del mundo, así que esta conferencia es para ustedes. Bienvenidos. Y los dejo con nuestra querida amiga, la licenciada Fernanda López, que es aparte la coordinadora de esta conferencia. Adelante, Fer. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes a todos, gracias por estar. Lo voy a hacer muy corto. Muchas gracias a todos los disertantes y participantes, que muchos están de vacaciones y están dejando tiempo de sus vacaciones para brindarnos todo su conocimiento. Ahora va a empezar la primera charla, que tenemos el gusto de que sea María de León quien la coordine. ¿Sí? Ella es neuróloga en Texas, es consejera oficial que aboga por la comunidad latina en Estados Unidos. Y el tema que van a hablar es sobre tratamiento médico farmacológico en la enfermedad de Parkinson avanzada. ¿Sí? María, te modifico una sola cosa, va a empezar hablando en Nicolás, porque hay un problema con conexión de la doctora Garreto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, donde se encuentre.
y tengo el honor y el placer de empezar esta conferencia, la cuarta de su tipo, y espero que sea de gran bendición para todos y empezaremos. Tenemos aquí el placer de tener al doctor Nicolás, profesor asociado en la Cátedra de Neurología de la Universidad de California. Hoy había dicho eso. Es el director de Fellowship del Laboratorio Fenotipicación Profunda de Parkinson. Bienvenido, doctor. Ya lo había presentado. Puede empezar con su charla, tratamiento de síntomas no motores en la enfermedad de Parkinson. Le dejo. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Disculpen la demora. Yo estaba preparado para un poquito después, pero bueno, gracias a Dios pude conectarme y arrancar con la charla. Bueno, bienvenidos para la primera charla de este simposio, de esta gran discusión. Voy a tratar de ser breve porque estoy trabajando hoy con dos colegas, la doctora Garreto, que va a hablar de los síntomas motores del Parkinson, y la doctora Sisi Feliz, con la que creo que nos vamos a, de alguna forma, quizás haya algunas cosas en común, porque ella va a hablar del tratamiento del Parkinson avanzado. Lo que yo voy a hablar hoy, como acabamos de decir, son los síntomas que afectan a los pacientes, pero que no se relacionan con el movimiento. La charla va a ser bastante breve, tenemos 20 minutos cada uno, y lamentablemente yo no me voy a poder quedar para el final de la charla porque tenía otro compromiso, así que si hay una pregunta quizá cuando yo termine puedo responder y ya dejarle a los panelistas que me suceden. Lo primero que voy a hacer es mencionar cuáles son estos síntomas. Quizá todos conocen cuáles son los síntomas motores del Parkinson, digamos, la lentitud es lo más importante, no solo la lentitud, sino cómo el movimiento se degrada cuando uno hace un movimiento repetitivo, la rigidez, el temblor de reposo. Pero no todos tienen temblor de reposo, ¿no? Lo que fuimos aprendiendo, sí, en las últimas 2 décadas es que, bueno, el Parkinson no era solo un problema del movimiento, hay neuronas que se relacionan o se comunican con dopamina, o neuronas que se comunican por otros neurotransmisores, serotonina o noradrenalina, que también están afectadas y provocan otros síntomas que estoy nombrando ahí. Yo sé que este dibujito está en inglés, pero me gusta mucho el dibujo y me gusta mostrarlo. Pero acá en la derecha, en la lista, pueden ver algunos ejemplos de síntomas no motores, ¿no? Que los vamos a discutir en detalle más adelante. Una cosa que quería compartir y la cual creo que todos los que nos dedicamos a esto estamos cada vez más y más conscientes, es que los síntomas no motores del Parkinson no son menos importantes que los síntomas motores, son realmente importantes en muchos sentidos. Disculpen que voy a ver si puedo bajar un poquito los sonidos de fondo. Entonces los síntomas no motores son tan importantes o más que los síntomas motores en cuanto afectan a nuestros pacientes. Este dibujito que lo adapté de los colegas Kalia y Lang, se publicó en la revista Lancet en 2015, muestra acá en el eje de las X, acá abajo, los años. Hay 40 años de tiempo, por ejemplo. Y acá muestra cómo, por ejemplo, casi 2 décadas antes de que empiecen los síntomas de Parkinson, acá en la mitad del gráfico empezarían los síntomas motores, el temblor, la bradicinesia. 20 años antes tenemos constipación, trastorno del sueño REM, eh, podemos tener disfunción eréctil, podemos tener hiposmia, ¿no? Dificultad para oler. Y después, en el tiempo cero, empieza el problema del movimiento. Y todo lo que yo marqué en rojo son síntomas no motores que afectan mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Por ejemplo, la psicosis, las alucinaciones, los trastornos conductuales, ¿no? Claramente los problemas urinarios son un problema muy frecuente. La constipación sigue al paciente durante la enfermedad y es un problema severo a veces. La fatiga sin causa, ¿no? Uno se siente cansado sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo. Bueno, etcétera. Voy a comentar un poquito más en breve.
Entonces voy a hablar de los síntomas que están vinculados a la disautonomía o, digamos, las funciones corporales que nosotros no podemos controlar en forma voluntaria, como la presión arterial, cómo iniciar la micción o el orinar o el mover los intestinos, la secreción de saliva. Como habíamos dicho, la constipación es un problema bastante importante en el Parkinson y afecta a nuestros pacientes de muchas formas, ¿no? Puede generar complicaciones que lleven a la internación, generan a veces dificultad en tomar la medicación, bueno, etcétera. Un tratamiento clásico de la constipación, el primero sería fijarse los hábitos, ¿no? Tratar de cambiar los hábitos. ¿Cuáles, por ejemplo? Aumentar la cantidad de agua en la dieta, frutas, verduras, fibras naturales. Es interesante que encontré, van a ver que algunos pueden fijarse si quieren, es de acceso libre. Están escritas en inglés, no sé si se han traducido al castellano, la base de medicina basada en la de evidencia de la Sociedad de Movimientos Anormales, de Parkinson y Movimientos Anormales. El autor de la sección en síntomas no motores es el doctor Klaus Seppi, es un austríaco, y muchos otros alrededor del mundo. Y hay, revisando la literatura, los probióticos, digamos, algunos yogures con probióticos mostraron evidencia de ayudar a la constipación. Es importante porque, bueno, pueden ser algunos de venta sin receta y no tendrían grandes efectos adversos. Si uno necesita escalar un poco el tratamiento, puede aumentar el volumen, me faltó una N ahí, disculpen, en la materia fecal, con algunos que se llamarían hidratos de carbono más complejos, como el MacroGol. Acá en Estados Unidos usamos el Miralax o polietilenglicol. El Metamucil es otra marca que se usa habitualmente. Y si uno ya tiene que prescribir en la misma esa base de datos de medicina basada en la evidencia o revisión de trabajos científicos basados en la evidencia, la lubiprostona, nosotros en este caso sí la tenemos disponible en Estados Unidos, se puede usar, también tiene buena evidencia. Hay un montón de conductas que tomamos los médicos que no están necesariamente basadas en una gran em, demostración clínica de beneficio. Pero bueno, nosotros usamos más o menos el raciocinio y el sentido común y probamos a veces cosas para ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Como por ejemplo el docusato de sodio, algunos usan la lactulosa, bueno, etcétera, laxantes en generales que quizás se hayan encontrado para otras enfermedades. En el caso de la urgencia, la frecuencia miccional, digamos, durante el día, que es un problema, a veces tener que orinar más frecuente que cada 2 horas, o a veces la frecuencia de orina a la noche, que hace que uno se tenga que levantar. Bueno, es un gran problema. Uno de los desafíos que encontramos es que si bien, por ejemplo, van a encontrar que la solifenacina está aprobada en esta medicina basada en la evidencia, tiene efectos adversos que llamamos anticolinérgicos, ¿no? Muchas drogas que se usan para controlar la orina, lamentablemente afectan la visión, dan sequedad de la boca, em, causan también dificultades de pensamiento, cognitivas. Entonces, a veces los efectos adversos no se justifican. No vi datos de medicina basada en la evidencia específicos para Parkinson, pero quizá algunos colegas los usen. Nosotros usamos muchas veces esta droga que se llama Mirabegrón, una forma nueva, otra formulación nueva que se llama Vivegron o el Trospium. El Trospium también es un anticolinérgico, pero que no pasa la barrera hematoencefálica, no causa esta confusión, este trastorno cognitivo que causa el que sí tiene medicina basada en la evidencia, por ejemplo, o la oxibutinina que se usa muy frecuentemente. Bueno, nosotros habitualmente no la usamos por la preocupación de que cause deterioro cognitivo. La nocturia, digamos, la dificultad por frecuencia urinaria a la noche, se pueden usar las mismas medicaciones y también quizá tratar de evitar tomar líquidos quizá 2 horas antes de dormir, levantar las piernas a la altura del corazón para poder
orinar, digamos, llevar los fluidos al corazón, después al riñón y poder orinar antes de dormir y no tener que levantarse tan frecuentemente a la noche. Respecto de la presión arterial, ocurre con cierta frecuencia en el Parkinson que la regulación de la presión arterial al ponerse de pie está afectada y los pacientes se marean, pueden caerse y hay que tratar de regular eso de alguna forma. La forma no farmacológica que a veces se utiliza, para la cual no tenemos gran datos de eficacia clínica, son, por ejemplo, las vendas elásticas hasta el muslo, bien altas. Por ejemplo, se puede usar una faja abdominal, de nuevo, para evitar que caiga la presión al ponernos de pie. Y la droga que muestra mejor evidencia científica, pero yo creo que en la práctica, por distintos motivos, no se usa tanto, es la droxidopa. Es una droga oral que se puede prescribir y puede ayudar un poco. Las que más frecuentemente se usan en la práctica, que uno charla con colegas, es la fludrocortisona o el midodrine en Estados Unidos. Y nosotros acá nos cuesta más encontrar esta droga que está en todo el mundo, que también se usa, pero para la cual no hay tanta evidencia, que es la domperidona. Finalmente, para la cialorrea, el exceso de secreción de saliva, lo que uno encuentra que es muy útil, si se puede conseguir, es las zonas inyecciones de toxina botulínica, ya sea la toxina tipo A o la tipo B. Y el glicopirrolato ha demostrado tener un efecto quizá beneficioso, pero, bueno, me falta un acento en la E ahí, pero no es tan fuerte. ¿eh? Am, Voy a brevemente hablar de las dificultades del ánimo en la enfermedad de Parkinson, que es muy frecuente, la depresión fundamentalmente, un poco de ansiedad, la apatía. Y si bien la fatiga no es un trastorno del ánimo, lo quise poner acá porque si no estaba muy solito y nos afecta también, quizá al estar fatigados nos afecte el ánimo. Hay datos en esta base de, digamos, esta medicina basada en la evidencia que revisó la sociedad, de que el pramipexol y la venlafaxina son realmente útiles y podrían ayudar a nuestros pacientes. La terapia cognitivo-conductual también tiene alguna evidencia de ser eficaz. Hay distintas eh, experiencias regionales en poder acceder a esta terapia. Por ejemplo, en Estados Unidos es complejo poder acceder a un psicólogo que pueda ofrecer esta terapia porque, bueno, son caros, pues quizá no lo cubre el seguro. Y quizá en otros países acceder a un psicólogo que ofrezca terapia cognitivo-conductual es más fácil, ¿no? Más accesible. La nortriptilina, la desipramina han mostrado alguna evidencia de ser útil. Hay trabajos viejos en clomipramina, en paroxetina, pero esos no han llegado a ser lo suficientemente fuerte como para recomendar medicina basada en la evidencia. Pero sabemos que hay colegas que los usan, inclusive yo por ahí lo puedo usar en algunos casos. Este, así que bueno, no todo es la medicina basada en la evidencia, también está la práctica, lo que podemos hacer con nuestros pacientes, ¿no? Algunos colegas también les gusta usar el bupropión, que tiene un mecanismo de acción interesante porque de alguna manera modula la actividad de la dopamina, pero hay datos de que el bupropión puede quizá agravar la ansiedad en nuestros pacientes, entonces por eso no se usa tanto. No hay suficiente trabajo en el manejo de la ansiedad en el Parkinson, digamos, obviamente medidas de sentido común como el yoga, la introspección, el mindfulness, como dicen acá en inglés. Quizá drogas que tratan la ansiedad en otros pacientes, como las que se mencionaron acá arriba para la depresión, puedan llegar a ser útiles, pero no hay medicina basada en la evidencia. Es interesante que para la apatía, es el afecto chato, como la falta de interés. Una droga que se usa para la memoria en el Parkinson, la ribastigmina, que aumenta la función de los neurotransmisores de memoria,
podría ser útil para mejorar la apatía. Está de nuevo en esta lista de medicina basada en la evidencia para tratar la apatía en el Parkinson. En los países que tienen este agonista dopaminérgico disponible, sé que por ejemplo en Argentina está, en España, bueno, en distintos lugares está disponible el piribedil, podría ser útil para la apatía. Interesante que la rasagilina se ha encontrado que tiene evidencia para mejorar un poco la fatiga crónica en el Parkinson. Y bueno, es importante, creo, también ir en cada una de estas diapositivas a los consejos de sentido común, ¿no? Tratar de no aislarse, tratar de estar en sociedad, tener un poco de contacto y feedback, digamos, o alimentarse del contacto con los demás, ¿no? Los trastornos del sueño en la enfermedad de Parkinson son también muy importantes. Ya sabemos que si no dormimos, nuestro cerebro no funciona bien. Lo sabemos quizá por experiencia propia y hay muchos datos científicos de por qué esto es así. Digamos, no se limpian ciertos tóxicos del cerebro. El sistema inmune del cerebro no puede funcionar bien si no dormimos bien. Entonces, bueno, hay distintos problemas a tratar en el Parkinson. El insomnio, por ejemplo, inespecífico, bueno, me dieron 5 minutitos más. Perfecto, ahí estamos. Yo hablé ya 8, creo. La rotigotina puede funcionar para el insomnio, ayuda. Y una cosa que nosotros también vemos mucho es que a veces si los pacientes tienen muchos síntomas de off o fluctuaciones importantes y eso genera problemas para dormir, bueno, ya simplemente tratar los síntomas de off puede funcionar. La rotigotina puede andar para eso, pero si no, quizá también la levodopa puede ayudar un poco. Pero bueno, de nuevo, medicina basada en la evidencia, la rotigotina ganó. Eh, para la somnolencia diurna no hay nada muy establecido, el modafilino se puede usar, el café, pero de nuevo, esto no es medicina basada en la evidencia, son experiencias de otras enfermedades, uso frecuente de médicos, puede llegar a funcionar y obviamente el tratamiento de la apnea del sueño con CPAP tiene buena evidencia de ser útil. Una cosa seria en estos 3 minutos que me quedan, creo que voy a llegar bien, es el tratamiento del sueño REM, los movimientos rápidos de los ojos. No tenemos drogas muy fuertes, la melatonina se vende sin receta, puede ser de liberación prolongada, 5 miligramos o más. El clonazepam puede tener un éxito parcial, pero de nuevo no hay datos fuertes para esto. Así que es importante pensar en el paciente como si fuese un bebé, digamos, tener una gran seguridad física, tratar de proteger con un ambiente que no tenga objetos cortantes, que el colchón quizá esté en el suelo, para que no pueda caer y fracturarse la cadera, que el compañero en la cama se aleje al dormir para no lastimarse, porque termina siendo algo serio, la gente se lastima, se fractura, lastima al compañero en la cama, etcétera. 2 diapositivas más, el trastorno de la memoria en el Parkinson. Hay buena evidencia para el trastorno de la memoria ya más severo, que podríamos llamar demencia, con la ribastigmina, de nuevo, que se acuerdan que era buena para la apatía. Pero como decíamos, muchos colegas usan donepezilo o galantamina, que actúan parecido, digamos, levantando un poco la función de la acetilcolina, estimulando la función de la acetilcolina en el cerebro. No hay grandes datos para el deterioro cognitivo leve, pero insisto un poco yo con ciertos hábitos, ¿no? Levantarse a cierta hora, tener ordenada la rutina en el día, ayudas, memorias, todos estos consejos que dan los neuropsicólogos son útiles. Y de nuevo, pautas de seguridad, poner controles para la llave del gas. eh, bueno, si el paciente a veces sale a caminar y se pierde, tener cuidado con la puerta de la casa, etcétera. Última diapositiva, creo que llegamos casi a pit stops justo. La psicosis es una causa que causa bastantes disturbios en el Parkinson y en los cuidadores del paciente parkinsoniano, porque con alucinaciones, por ejemplo, trastornos conductuales, es muy difícil manejar al paciente y a veces se tiene que recurrir a drogas más fuertes para tratar esto. Pero acuérdense primero que la primera causa de psicosis quizá no sea el Parkinson, o el Parkinson puede predisponer, o ya simplemente la edad avanzada.
hay que siempre tratar de descartar cualquier cosa que haya afectado a nuestro paciente, ¿no? Infección urinaria, neumonía, constipación, dolor, otras cosas que realmente confundan a nuestro paciente, lo pongan como encefalopático. Y si hay que ir a drogas porque creemos que sí, que esto es una psicosis primaria, siempre evitar los que bloquean la dopamina y podemos usar la clozapina, que es muy útil, pero requiere un monitoreo de sangre frecuente al principio y menos frecuente ya con el tiempo. Y la pimavanserina está disponible, creo ya en algunos países, está la label, digamos, tiene un rótulo para tratar la psicosis en la enfermedad de Parkinson. Es útil, requiere tiempo para actuar, no necesita monitoreo, pero una gran pregunta, como todavía tiene una patente, es el costo, la accesibilidad. Como decíamos antes, la que más se usa quizá es la quetiapina, para la cual no hay una evidencia tan fuerte de que sea útil, pero es sencillo darla, algunos pacientes parecieran responder y causa un poco más de somnolencia, pero se usa frecuentemente. Bueno, creo que terminé justo. Muchas gracias y si bien las preguntas van al final, si hay alguna pregunta que pueda responder ahora, eh, la puedo responder. Muchísimas gracias, doctor Philip. Perdón por el carrereo. Hemos tenido un poco de problemas técnicos, pero creo que ha sido una charla excelente, un buen sinopsis de los problemas no motores y los tratamientos que se pueden dar. Si alguno, porque yo sé que el doctor no va a poder estar con nosotros más al rato, si alguna persona tiene alguna pregunta que le esté ardiendo, que necesite preguntar de él, me la pasan para poder hacer. Si no, seguiremos con la persona, con la doctora Garretto, que también desafortunadamente ha tenido muchos problemas en entrar a la conferencia, pero nos mandó su conferencia ya grabada, así es que vamos a poder escucharla. Pero quiero darle un minuto más. Si María. alguien tiene una pregunta. Sí, perdón, Rosalba tiene una pregunta. A ver. Rosalba Caín levantó la mano. No sé a si ver, le sí, podemos dejar que por hable. favor, Rosalba, tu pregunta. Y disculpen, doctores, las preguntas serían al final, pero en todo caso nadie puede abrir sus micrófonos, tendría que escribirla. Ok. Y hacemos una única pregunta y continuamos. Sí, Muchas exacto, gracias. exacto. Nada más para darle al doctor Philip para que pueda él contestar una pregunta. Si me la pueden mandar. Perdón, doctor, ¿podría apagar de compartir su pantalla, por favor? Sí, Rosalba, si querés escribir tu pregunta, estamos atentos. Y me contesto Exacto. una en el chat y ya dejo la conferencia, si no Exacto. molesto. Y seguiremos con el dispositivo de la doctora Garretto. Bueno, mientras Rosalba escribe la pregunta, yo no tengo realmente datos científicos de la que la domperidona pueda provocar vejiga neurogénica, que es una pregunta que me hicieron específicamente. Se me ocurre que ha sido más una coincidencia, es que se desarrolló vejiga neurogénica en la exposición con domperidona. No hay una asociación directa, ¿no? La quelación, me preguntan sobre la quelación. La quelación es una forma de tratar tóxicos en enfermedades causadas por tóxicos. No hay datos de que quelación sea un tratamiento, digamos, de primera línea en el Parkinson. Y creo que la voy a dejar a Nelly que conteste la última cuando dé su charla. O sí, la puede contestar. Síntomas tempranos, preguntan. Sí. Así que eso los dejo que contesten después. Muchas Bueno, gracias. un gusto. Y Rosa, como esto, horas de sueño, las que te sirvan, Rosa. Gente duerme 8 horas, gente duerme 7. Lo que más te sirva para tener el cerebro fresco a la mañana. Así que bueno, un gusto y éxitos. Voy a estar conectándome intermitentemente. Bye. Gracias, adiós. Buen día. Pasaremos con Cici. Perdón, por favor, de nuevo, que hoy tenemos problemas del internet. Doctora Cici, si está lista, si puede darnos su presentación. Gracias por su paciencia a todos y perdón de nuevo. ¿Lista, doctora?
Tienes el volumen apagado. Ahora sí, doctora, a ver. Así, ¿se ve todo? ¿Se ve bien? ¿Sí? No, Bueno, no, ahí sí, sí. muchas gracias. Nada, reitero el agradecimiento por la invitación. Y bueno, también os quiero dar las gracias por invitarme a hablar de este tema en el que se incluyen las tres cosas que más me apasionan de la neurología. La enfermedad de Parkinson, porque me dedico a ella. Los cuidados, porque somos de las pocas especies en el mundo capaces de cuidar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos cuando enferman. Pocas especies en el mundo hacen estas cosas. Y la prevención, que es fundamental en cualquier persona, en cualquier enfermedad. Entonces, siempre que hablamos de enfermedad de Parkinson, pues tenemos que mencionar a James Parkinson con la descripción de la enfermedad. Me parece una descripción súper bonita y que de las que mejor refleja las características de la enfermedad. ¿Y por qué hablamos tanto de Parkinson? Pues porque es una enfermedad con una alta prevalencia, con una incidencia cada vez mayor, debido a que se diagnostican cada vez más casos, porque somos más sensibles a los síntomas de la enfermedad, porque conocemos mejor la enfermedad, y porque pues también es importante que la enfermedad se presenta o que cada vez diagnosticamos personas más jóvenes. Por lo tanto, planificar lo que será una fase avanzada de la enfermedad desde el inicio de los síntomas me parece de suma importancia. La enfermedad de Parkinson pasa por múltiples fases. En la enfermedad inicial vemos un predominio de síntomas motores con una buena respuesta a la terapia dopaminérgica convencional. Una fase intermedia donde ya empezamos a ver síntomas no motores que no se habían presentado en la fase inicial o que se hacen más presentes. Esos síntomas a lo mejor sutiles que veíamos en la enfermedad inicial aparecen en las primeras fluctuaciones y que generalmente los síntomas son fácil de controlar con optimizaciones de tratamiento. Tenemos la enfermedad avanzada, donde ya no somos capaces de controlar la enfermedad con esa terapia convencional y tenemos que dar paso a otras líneas. Y tenemos los cuidados paliativos, que generalmente están indicados cuando los síntomas se escapan del control de la terapia dopaminérgica y que requieren un abordaje multidisciplinar. Y que aunque me han pedido que hablara de los cuidados paliativos, que yo prefiero llamarle cuidados de apoyo, en la fase avanzada de la enfermedad, es verdad que estos cuidados necesitan estar presentes desde el inicio de la enfermedad. Es importante que el paciente ya desde el diagnóstico se sienta apoyado, se sienta acompañado. Es importante identificar los pacientes con enfermedad avanzada porque pues, nos va a permitir ajustar los tratamientos que necesite, pero sobre todo incluir a ese equipo multidisciplinar que pues aquí están organizadas unidades especializadas, pero que es importante que ese equipo entre a formar parte de la vida de esta familia. Los pacientes con enfermedad avanzada vemos los mismos síntomas que vemos en un paciente en cualquier fase de la enfermedad, ¿no? Pero a lo mejor hay síntomas que están debajo, que no forman parte de esa punta del iceberg y que se hacen cada vez más presentes, ¿no? Pueden ser los síntomas neuropsiquiátricos, la demencia, los trastornos del sueño, el dolor, los síntomas motores que son también más difíciles de controlar en estas fases de la enfermedad, esas fluctuaciones que cada vez nos cuesta más controlarlas, las caídas y sobre todo la dependencia a una figura que yo creo que es protagonista en todas las fases de la enfermedad, pero que cobra mayor protagonismo en esta fase de la misma y que es el cuidador principal. Los síntomas no motores también son muy importantes en esta fase y especialmente el dolor, que es, yo creo que es uno de los síntomas más limitantes, más angustiantes de esta fase de la enfermedad y que también muchas veces cuesta controlarlo, por eso es tan importante identificarlo. Dificultades para tragar, alteraciones neuropsiquiátricas como síntomas no motores que solemos ver con más frecuencia en estas fases.
Reconocer estos síntomas nos va a permitir anticiparnos y desarrollar un plan de manejo integral en cuanto identifiquemos esos síntomas. Los cuidados paliativos son pues, un conjunto de actividades que tienen un enfoque integral y que pues, van a tratar los aspectos físicos, sociales, emocionales y espirituales del paciente y sus familiares con la finalidad de priorizar la dignidad, el confort y la calidad de vida del paciente. Aliviar los síntomas, prevenir muchos síntomas, prevenir complicaciones y apoyar a la familia y apoyar al cuidador. Proporcionar estrategias prácticas para aliviar los síntomas más comunes: pérdida de peso, dificultad para tragar, caídas, prevención. La prevención cobra vital importancia en esta fase de la enfermedad. Y aquí entra el tratamiento no farmacológico, que me parece fundamental y que, aunque lo incluyo dentro de los cuidados paliativos de la fase avanzada de la enfermedad, son tratamientos que tienen que estar presentes desde el momento del diagnóstico. El ejercicio físico, yo creo que todo neurólogo al momento de diagnosticar un diagnóstico de enfermedad de Parkinson incide en la importancia del ejercicio físico en la mejoría de la calidad de vida, en la prevención de complicaciones. Yo en este aspecto nunca me canso en la consulta de mencionar mi paciente de 78 años con una enfermedad de 12 años de evolución, que sigue con los mínimos síntomas, se acaba de jubilar, es profesor de yoga, y ahora empieza con las primeras fluctuaciones, después de 12 años. Ha tenido una evolución buenísima. El apoyo psicológico, que también es muy importante en esta fase, tanto para el paciente como para el cuidador principal, pero que tiene que estar también presente al momento del diagnóstico. Orientación nutricional, y aquí la cosa cambia. Sí, es verdad que en otras fases la orientación nutricional tiene una finalidad distinta. Aquí ya entra en juego lo que es la disfagia, el asesoramiento de las mejores texturas para ese paciente, vigilar también la pérdida de peso, que es tan frecuente en esta fase de la enfermedad. Y por último, actividades de ocio. El impacto de las actividades de ocio en el cerebro humano es brutal. O sea, siempre hay que buscar algo que le guste al paciente e insistir en que realice esa actividad. Dentro de esos síntomas tan limitantes, el dolor, como os dije al principio, es pues uno de los que más nos cuesta, y el dolor puede tener múltiples orígenes. Puede estar asociado a la rigidez característica de la enfermedad, puede haber un dolor de tipo neuropático por múltiples causas, puede haber dolor de tipo osteomuscular porque estamos hablando de un paciente con enfermedad avanzada y asumimos que por lo menos una década llevará de evolución, ya que en función de cuánto más mayor sea esa persona, pues las patologías osteomusculares, que además se ven incrementadas por la falta de movilidad que muchas veces suelen tener las personas con enfermedad de Parkinson, pues están más limitados. Analgesia, identificar el dolor y tratar el dolor de forma integral, ¿vale? No todos los dolores se tratan igual, no todos los dolores responden a los mismos fármacos, y muchas veces se necesitan terapias no farmacológicas como el ejercicio, que también es importante en el manejo del dolor en estos pacientes, y terapias no convencionales como podría ser la hipnosis, que me parece bastante interesante. Tratamiento de otros síntomas como la disfagia, los problemas respiratorios, alucinaciones, delirios, depresión, todos esos síntomas neuropsiquiátricos que están tan asociados a la demencia en fases muy avanzadas de la enfermedad. Evitar accidentes es fundamental, evitar accidentes en cualquier fase de la enfermedad, y para ello podemos tener una serie de elementos que nos ayudan a evitar accidentes, como teléfonos de emergencia a mano, vigilar o tratar las alucinaciones, identificar con pulseras. Estas son pues, cosas que me parecen útiles para pacientes con esta enfermedad. El apoyo a los cuidadores, orientar al cuidador, ayudar al cuidador, prevenir las enfermedades relacionadas con el cuidador, que generalmente es una mujer de edad media que se ve expuesta a una sobrecarga física y psíquica, que pasará de llevarlo bien a, pues en algún momento sentirse extenuada, y es que somos humanos. ¿Cómo reacciona ese cuidador? ¿Cómo reacciona la familia? Pues depende mucho depende de distintos factores, del nivel económico, de círculos afectivos, del entorno social, de dónde vive el paciente. Yo siempre le digo a mis pacientes, no es lo mismo enfermarse en mi pueblo
que enfermarte en Madrid. O sea, el acceso a los distintos cuidados que tiene el paciente, pues de ello depende mucho cómo reacciona la familia a esta nueva fase de la enfermedad. Cuidado al cuidador, como os dije, síndrome del cuidador principal es real, está ahí, lo vemos todos los días. Son personas que se enferman a nivel psicológico, a nivel físico, con limitaciones sociales, que hay que prevenir a toda costa, porque si el cuidador está bien, el paciente está mejor. Adoptar una forma de vida también, tanto para el paciente como para la familia. Entender que el problema no los causa el paciente, lo está causando la enfermedad y que hemos de aprender a aceptar la enfermedad y sus consecuencias. Entonces, esto me parece fundamental, empatía siempre. Aspectos éticos y comunicativos. Por eso insisto en la importancia de hablar de estos cuidados con el paciente cuando todavía está en una fase inicial o intermedia de la enfermedad, porque la planificación anticipada es importantísimo, que el paciente sea capaz de tomar decisiones, o sea, darle voz ahora a una persona que en un futuro no podrá hablar, a mí me parece fundamental. Hablar sobre las distintas intervenciones como alimentación con sonda, ventilación mecánica, son cosas que hay que hablarlas y hay que hablarlas cuando el paciente todavía es capaz de tomar esas decisiones. Por eso los cuidados paliativos no se pueden reservar a una fase avanzada de la enfermedad. La dignidad del paciente es el eje central. Todas las decisiones deben basarse en su bienestar, en sus deseos y sobre todo en la calidad de vida de esa persona. Y la comunicación empática de parte de los profesionales, la escucha activa y validar siempre las emociones. El problema que tiene una familia con una enfermedad de Parkinson avanzada, a lo mejor los que no tenemos la enfermedad no somos tan conscientes del impacto emocional. No hay que minimizar las emociones, siempre hay que validarlas. Los cuidados paliativos yo creo que son necesarios en cualquier fase, creo que lo he dejado bastante claro, que van a permitir dar voz a una persona que en un futuro no va a poder hablar y que a veces dejar esa carga a la familia, además de la carga física, la carga social, la carga económica, la carga emocional de decidir, de tomar decisiones que son tan complicadas, me parece fundamental que sea el paciente capaz de tomar esas decisiones antes, las voluntades anticipadas. Es recomendable conocerlas y tenerlas siempre a mano. La figura del cuidador también requiere prioridad y no olvidarnos que cuando diagnosticamos una enfermedad degenerativa, no diagnosticamos un paciente, diagnosticamos a una familia, a un entorno. Y ese entorno hay que cuidarlo en esta y en cualquier fase de la enfermedad. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Feliz. Es un tema bastante importante porque cuando ya llegamos a esa etapa avanzada, ya muchas veces los recursos, el apoyo y todo ya se están agotando. A veces los cuidadores ya están cansados y necesitan saber que todavía hay cosas que se puede hacer para dar brindar apoyo, brindar recursos y, como dices, hacer lo que le guste al paciente y también a la familia para que no nada más sea como un acto de cuidado, sino que también forma parte de la vida y que esto van a ser memorias o recuerdos que van a hacer juntos y tratar de hallar la mejor manera. Me encanta esta charla, gracias, porque es bastante información y es algo que todos necesitamos oír y que hay cosas que se pueden hacer desde el principio para mejorar la estadía. Seguimos teniendo problemas, perdón, con la siguiente persona, Julio. Va a poder hablar la doctora Garreto por teléfono. Sí, María, yo paso la presentación y la doctora la va a dar en vivo. Ok, entonces, ¿estamos listas para presentarlo? Sí. Sí, por Ok, entonces, bienvenida, doctora Garreto. Yo sé que ha estado tenaz tratando de conectarse con nosotros y hemos tenido problemas, pero la vamos a escuchar a ella por teléfono. Nos va a dar la conferencia sobre síntomas motores y Fernanda va a pasar las diapositivas. Adelante, gracias, doctora Feliz, y gracias al doctor Felipe y a todos ustedes que han estado tan pacientes. Muchas gracias.
Doctora Garretto, ¿se puede habilitar su micrófono y su cámara? Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por tener esa paciencia. Imagínense poder conectar a doctores de todas partes del mundo. Es todo un reto para nosotros, es increíble y es muy rico poder lograrlo. Aquí está ya la doctora Garretto con nosotros. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Mil disculpas por esta desprolijidad en las conexiones, pero bueno, ya estamos acá. Me toca en este momento, en primer lugar, agradecer la invitación y en segundo lugar, bueno, contarles que lo que vamos a tratar es el tratamiento de los síntomas motores. Y es importante, como ya comentó la colega que me precedió, que el tratamiento no es solo tratamiento farmacológico, sino que la actividad física, todo lo que significa el mantenerse cognitivamente activo, la interacción social y una adecuada dieta son fundamentales como parte del tratamiento. Los síntomas motores más importantes son la lentitud del movimiento, la rigidez, que es un signo que nosotros evaluamos cuando examinamos al paciente, el temblor de reposo, y en las etapas más avanzadas, que es lo que nos compete en estas jornadas, es los trastornos del equilibrio. Sí o sí, el síntoma predominante es la lentitud de movimiento, es lo que caracteriza a la enfermedad, y en algunos pacientes puede haber temblor. Un tercio, como sabemos, de los pacientes pueden no presentar formas temblorosas. La enfermedad progresa y en unas etapas iniciales hacemos el diagnóstico con estos síntomas que mencioné, pero posteriormente aparecen las fluctuaciones motoras, las disquinesias, los trastornos del equilibrio y las caídas. Acá vemos cómo en esta etapa avanzada, en el tercer cuadro, en la etapa avanzada, vemos cómo la enfermedad comienza a presentar fluctuaciones, el efecto de la medicación no alcanza, dura más breve tiempo, y en el momento que el paciente se encuentra bien, porque la medicación está haciendo efecto, aparecen movimientos anormales, y hay momentos en los que el paciente presenta periodos de off, de falta de respuesta. ¿Cuál es la droga gold standard en el tratamiento? La droga gold standard obviamente es la levodopa, pero como sabemos, la levodopa pasó por etapas muy diferentes. Hubo una etapa hace más de 50 y pico de años en donde era el único fármaco del que disponíamos, por lo que lo utilizábamos en dosis más altas, y eso llevó a que viéramos complicaciones motoras muy severas y que pasáramos a esta otra etapa en donde nosotros como profesionales generábamos temor en el paciente de comenzar con este tratamiento. Podemos decir que en la actualidad conocemos mucho más de esta droga, y gracias a este estudio muy importante que se hizo en la región subsahariana de África, pudimos ver que el responsable de la aparición de fluctuaciones motoras y de disquinesias, de movimientos involuntarios, no tiene que ver con la droga en sí, sino que tiene que ver con la progresión que presenta la enfermedad, con el cuadro progresivo que presenta la enfermedad. Acá, como vemos en este gráfico, en la próxima diapositiva, vemos que en una etapa inicial y en una etapa tardía, la levodopa tiene las mismas características, tiene una vida media muy corta, por lo cual la respuesta es breve. Pero en un primer momento, como vemos en el segundo gráfico, en un primer momento nos encontramos con que aún contamos con una preservación de neuronas que me permiten que, a pesar de que la droga estimula en forma muy pulsátil, la respuesta motora es sostenida. Esa capacidad de regulación que tiene todavía las neuronas remanentes se pierde con el tiempo. Es así que entonces, cada vez que el paciente toma la medicación, responde, pero pierde el beneficio y demuestra las características que de por sí tiene la levodopa, que es tener una vida media corta.
Por último, van a aparecer, como vemos ahí, esos puntitos azules que son las disquinesias, los movimientos involuntarios. La levodopa tiene determinadas desventajas, ya una la vimos, que es esta vida media corta, y la otra es que se debe tomar varias veces al día y se debe tomar lejos de las comidas porque interfiere su absorción con los aminoácidos de la dieta. O sea que si el paciente ingiere proteínas, se pierde el efecto. Por otro lado, entonces a veces tienen que intervenir los nutricionistas para ayudarnos para poder hacer esa redistribución de proteínas y pasarlas más por la noche, justamente para no perder el beneficio durante el día. O en ocasión usar determinados utensilios que hacen que cuando los síntomas motores son importantes, sobre todo el temblor, el paciente tenga dificultad para poder alimentarse adecuadamente. Otras de las drogas son los agonistas dopaminérgicos, pero estos actúan en otra porción de las neuronas, que es la porción llamamos postsináptica. Son como pequeños receptores, pero son drogas que no son tan potentes como la levodopa, requieren más tiempo para titularse, o sea que vamos a encontrar un beneficio después de un tiempo en el cual nosotros gradualmente vamos aumentando la dosis, pero son un buen coadyuvante al tratamiento con levodopa. En el próximo slide lo que vamos a ver es que nosotros, por lo menos en Argentina, contamos con varios agonistas, no todos los países tienen todos estos. Tal vez el pramipexol es el que más se encuentra, más difundido en el resto de América Latina, pero hay uno que quiero mencionarles, que es la rotigotina, que tiene la utilidad de que se utiliza en parches. Entonces pensemos un paciente que se opera y que requiere tener una sonda débito, tal vez un parche de rotigotina puede ayudar a mantener la situación hasta que el paciente puede reiniciar el tratamiento oral. O la apomorfina, que se administra en forma de como una lapicera, como una inyección subcutánea. Muy bien, ¿para qué se usa la apomorfina? Bueno, cuando el paciente entra en un estado de OFF muy severo, del cual no puede salir en forma espontánea y todavía el paciente tiene que tomar la medicación y eso va a demorar que comience el efecto, este rescate con esta droga es una droga de una acción muy potente, tiene una vida media muy corta, pero se puede utilizar como rescate en el caso de esos casos de OFF resistentes. ¿Cuáles son los OFF resistentes? Todavía tengo que esperar para la próxima toma y de repente entro en OFF. Entonces, este rescate con esta droga puede ser útil, además de otras indicaciones. Otras de las drogas son los inhibidores de la MAO y de la COM, como la selegilina, la rasagilina o el entacapone, que se utiliza asociado a levodopa. Todas tienen la intención de que el efecto de la levodopa se prolongue en el tiempo. O sea, son coadyuvantes y tenemos disposición en nuestros países, son útiles, pero muchas veces nos tenemos que manejar hasta por un tema de costos en nuestro propio país, a pesar de estar estas drogas, solamente con agonistas y con levodopa. En este próximo slide vamos a ver qué significa la fluctuación. Un poco ya les comenté, el paciente toma la medicación, presenta una mejoría, esa mejoría se pierde. Entonces uno, como tratamiento, muchas veces tiene que requerir ajustar la dosis de levodopa o a dar más dosis o acortar los intervalos, o sea, hay distintas estrategias que se pueden utilizar, usar más de una droga. Lo mismo cuando tenemos disquinesias, que son movimientos involuntarios que aparecen en el pico de la dosis, en el momento de más beneficio o cuando el efecto de la medicación se está perdiendo. Ahora bien, para saber exactamente qué es lo que le está pasando al paciente, más allá del relato que tenemos en la consulta, es importante realizar diarios. Después, si quieren, en la parte de preguntas les cuento un poquitito más de qué se trata, pero esto nos va a permitir poder saber exactamente qué le está pasando al paciente a lo largo del día en los distintos momentos y no limitarme solo al interrogatorio que hacemos en la consulta, que a veces no nos permite conocer en su totalidad el estado del paciente a diario. Como vemos en este próximo slide, no solo el tratamiento farmacológico es importante, sino que también, como ya mencionó la colega que habló previamente, el tratamiento no farmacológico es de suma importancia. Y cuando hablamos de tratamiento no farmacológico, ya vimos que el ejercicio
es muy importante, lo mencioné en el primer slide, pero tenemos que saber que esto ya no pasa por una recomendación que no tiene un fundamento científico. Existe un fundamento científico y ese fundamento es que cuando nosotros hacemos ejercicio, generamos un aumento de la liberación de dopamina. Es como si tomáramos un comprimido más de levodopa. Aumentamos la liberación de dopamina a nivel de los ganglios de la base y eso genera una mejoría. De hecho, hay pacientes que cuentan que para comenzar a tener beneficio en la toma de la medicación tienen que ponerse en movimiento. ¿Qué actividad física? La que al paciente le guste. Cualquier actividad de tipo aeróbico es de suma importancia como coadyuvante del tratamiento farmacológico. En nuestro país llevamos, en nuestro consultorio, en nuestro hospital, llevamos desde hace más de 10 años adelante un taller de tango. Y el tango es interesante porque el paso del tango es caminado. Hay países como Colombia que también utilizan el tango y hacen tangoterapia, lo llaman ellos. Nosotros utilizamos el tango como una estrategia también para rehabilitar a los pacientes y para tratar los síntomas motores, ya que tenemos a través de la danza una actividad de tipo multitasking. ¿Qué es esto? Muchas cosas a la vez se le piden al paciente o a la persona que baila que preste atención, que respete para poder mantener el ritmo, para no pisar al compañero, para poder mantener un espacio dentro de la pista, etc. O sea que es sumamente interesante y hay una gran adherencia a este tipo de actividades. ¿Qué pasa con la marcha cuando el trastorno motor es muy severo? Bueno, acá recurrimos a la fisioterapia a través de distintas estrategias, muchas veces la terapia ocupacional, que le tiene que decir al paciente cómo tiene que despejar su casa para poder trasladarse de un lado al otro, evitar las alfombras, mantener la iluminación, etc. Y obviamente la ayuda psicológica, porque es muy frustrante cuando el paciente siente que no puede desplazarse, cuando existe riesgo en las caídas y eso limita su funcionalidad. Como vemos en este gráfico, la enfermedad se nos va de cauce en algún determinado momento. Cuando empiezan las complicaciones, aparecen toda una serie de dificultades y muchas veces tenemos que recurrir a terapias más avanzadas que lamentablemente son de alto costo. Dentro de estas terapias avanzadas, como vemos en el próximo slide, están lo que significa el administrar levodopa en forma yeyunal, directamente a través del intestino. Otras son la apomorfina por infusión o las técnicas quirúrgicas. Como vemos en el próximo slide, acá vemos un estómago, vamos a ver ahora cuando lleguemos, que hay un catéter que va directamente a la región duodenal y a partir de ahí se absorbe la medicación. Obviamente son tratamientos no solo costosos, sino que también son invasivos, como que hay una mini cirugía para colocar el catéter. Esto permite que la respuesta de ese paciente, que era una respuesta muy fluctuante, se transforme en una respuesta estable, en una respuesta más sostenida a lo largo del día. Pero obviamente, como es un dispositivo y un catéter, no está exento de complicaciones y las complicaciones muchas veces son que el catéter se tapa, que se obstruye, que requiere un recambio, etc. ¿Es un tratamiento útil? Sí. Ayuda a mejorar las fluctuaciones y las disquinesias y se puede utilizar en aquellos pacientes que no pueden ser sometidos por diferentes motivos a técnicas de cirugía. ¿Qué pasa con la apomorfina? La apomorfina es otra de las estrategias, como ya vimos, era un agonista de vida media muy corta, que además de darse en forma, con una lapicera, en forma de administraciones subcutáneas, se puede dar en forma de bomba de infusión. Es un tratamiento que nosotros tenemos en Argentina desde hace unos años. Es una estrategia útil, tiene su costo y sería para aquellos pacientes que no son candidatos a la cirugía. Bueno, vamos a ver el próximo slide. Ahora van a ver en el próximo slide cómo es la bomba, cómo el paciente tiene esa bomba con ese pequeño catéter y va a recibir en forma continua esta droga, que si bien tiene una vida media corta, al administrarse en forma sostenida, permite una respuesta continua. Por último, en el próximo slide lo que vamos a ver son las técnicas de estimulación cerebral.
¿cuándo un paciente se somete a cirugía? Cuando no responde con tratamientos farmacológicos, cuando ya se intentaron todas las estrategias, pero no todo paciente es candidato a cirugía. Tiene que cumplir ciertos requisitos y esos requisitos básicamente tienen que ver con que cognitivamente el paciente se encuentre bien y que no estemos en una etapa en la cual existen caídas y trastorno del equilibrio muy importante, porque sabemos que esos no son síntomas que la enfermedad, que la cirugía vaya a mejorar, por el contrario. Entonces hay determinados candidatos, hay determinados target o blancos que son los que nos van a permitir realizar este tipo de cirugías. Van a ser entonces para pacientes que ya tienen enfermedades avanzadas, pero que todavía presentan un estado funcional en el que no se caen y que cognitivamente se encuentran estables. Muy bien, si podemos ver con respecto a los targets, muy brevemente les comento, hay distintos núcleos. Hay algunos núcleos que sirven más para el control de las disquinesias, otros núcleos que ayudan más al ser estimulados a bajar la dosis de medicación. Entonces, el médico, el equipo tratante va a tener que determinar cuál es el lugar a estimular que sea mejor para cada paciente. Por último, ¿qué es lo que nos preguntan los pacientes? Hay algunas técnicas que se llaman de gamma knife, que son técnicas quirúrgicas, pero con ultrasonido focalizado de alta intensidad, o sea, se hace como una lesión a partir de calor. Sobre todo son útiles para otra patología como el temblor esencial y podrían servir para el temblor, para pacientes en donde el temblor es el síntoma más incapacitante. Otra de las cosas que nos consultan es la mucuna. La mucuna es un poroto de la familia Fabaceae que tiene altas dosis de levodopa. Entonces, muchos pacientes, sobre todo del norte de nuestro país, que están en contacto con Bolivia, con Paraguay, nos cuentan que hacen preparaciones caseras, preparando infusiones, y que una infusión con un té de mucuna los mejora tanto como una dosis de levodopa. Esto es interesante porque creo que abre un panorama enorme para futuros estudios que nos permitan indicar este producto en una forma muy reglada para los pacientes, conociendo la eficacia y la seguridad a largo plazo. O sea, necesitamos más ensayos clínicos. Ahí vemos la preparación ya en un centro asistencial en donde no existe disponibilidad de levodopa, como aproximadamente 100 miligramos de levodopa corresponden a 8 gramos de mucuna. Otra de las cosas es el cannabis. A todos los colegas nos han preguntado muchos de nuestros pacientes acerca del cannabis. No hay indicaciones probadas para el uso de cannabis en pacientes con Parkinson, pero sí se sabe, y los pacientes lo relatan, que el consumir aceite de cannabis puede aliviar el temblor o mejorar la ansiedad, la calidad del sueño, o a veces mejorar los dolores que el paciente tiene relacionados a la enfermedad de Parkinson. Pero también existe necesidad de más investigación con el uso de cannabis. Muy bien. Por último, existe una pregunta que muchas veces nos hacen más los colegas que los pacientes, que es de las vacaciones de levodopa. El paciente deja de responder, entonces se suspende la medicación. Eso se hacía hace muchos años. Sabemos que eso está asociado en general a complicaciones, que el paciente puede hacer trastornos de neumonía por aspiración, puede desencadenar un síndrome neuroléptico, que es un cuadro neurológico muy grave, o trombosis venosas por la propia inmovilidad. Entonces no lo indicamos, y cuando un paciente deja de responder a la medicación, vamos a ver qué es lo que está pasando, si está tomando mal la medicación, si está consumiendo algún otro fármaco que se contraponga con el uso de la levodopa, etc. Así que para terminar esta conexión que ha sido un poco dificultosa, pero bueno, acá estamos. El tratamiento tiene que ser integral, no es solo el fármaco. Hay un tratamiento que tiene que abordar lo no farmacológico. Tiene que ser multidisciplinario en esta etapa, y ya como mencionó el colega que habló en primer lugar,
necesitamos de muchas especialidades para tratar muchos de los síntomas no motores. El objetivo siempre va a ser mejorar funcionalmente al paciente y en esta enfermedad, más que en ninguna, el tratamiento es a medida. ¿Qué quiere decir? Que cada paciente va a tener una indicación diferente, ajustada a sus necesidades para mejorar la calidad de vida. Bueno, este es mi equipo, ese es mi hospital, les agradezco la presencia. Muchísimas gracias, doctora Garretto. Gracias por tener la paciencia, la dedicación y por el tema que ha abordado. Es bastante comprensivo y creo que nuestros televidentes y los que nos escuchan van a poder llevarse un granito. Hasta yo aprendí una medicina que no sabía el nombre, la curcuma, el pirivedil, no sabía cuál era esa, tuve que buscarla. Entonces, gracias. Entonces tenemos unas cuantas preguntas que queremos tomar la oportunidad para hablar con usted y con la doctora Feliz, y se puede poner también ya en la pantalla porque el doctor Philip tuvo que marcharse. Entonces, una de las preguntas que nos mandaron uno de los que nos están acompañando hoy, quieren saber, y esta se la dejo a usted, Garretto, y si tienes alguna otra cosa que añadir, sí, los síntomas tempranos, ¿qué tan serios deben ser para ir a un neurólogo? Bueno, muy linda pregunta. Y acá hay una diferencia enorme con lo que hacíamos hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en el tema de enfermedad de Parkinson. Si el paciente tenía síntomas leves, tal vez le decíamos que vuelva en un tiempo para volver a evaluarlo. Ahora sabemos que si el paciente tiene esa certeza de que algo está pasando y enseguida consulta, es un paciente que tiene que consultar inmediatamente con un neurólogo en la medida que sea posible en cada país, o con un médico generalista, contarle los síntomas, porque cuanto antes comencemos el tratamiento va a ser mejor. Sabemos que no se demora el tratamiento una vez que el diagnóstico se establece. Muchísimas gracias, así es. ¿Y tú, sí, tienes alguna otra cosa que aportar? La línea es la misma. Sí. Cuanto antes se diagnostiquen, mejores opciones de prevención y de bienestar podemos ofrecerte y para que tengas mejor calidad de vida. O sea, que siempre, cualquier síntoma neurológico es necesario que sea evaluado por un neurólogo. Así es, sí. Si tienen algunas preguntas, por favor, mándanos al chat. También otra pregunta que quiere saber una persona, ¿a qué edad se puede dejar de tomar la clozapina? Si ya edad ya de más de 70 o si todavía es conveniente usar ese medicamento o si tienen alguna otra sugerencia. Sí. Pues yo creo que depende del paciente y de cada persona. A lo mejor, si te la responde mi jefe que está a punto de jubilarse, pues es más fan de la clozapina. Si te la responde mi compañera que recién empieza, tendría pánico a la clozapina. Entonces yo creo que es un poco, o sea, la edad, 79 años, 70, pues no me dice tanto, sino la situación del paciente. Yo creo que cada tratamiento hay que individualizarlo. Y nosotros tenemos pacientes de 80 y tantos años con clozapina, muy bien controlados, muy bien vigilados, eso sí, con sus analíticas periódicas y demás, pero depende de cada paciente. Así es. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que añadiría usted, doctora Garretto? No, coincido. Sí. Hay que evaluar cada paciente en forma individual y medir el riesgo y el beneficio de cada fármaco que utilizamos. Exacto. La próxima pregunta, creo que no nada más es la venlafaxina, mezclarla con la levodopa, pero yo creo que muchos doctores y muchos pacientes todavía no han escuchado que no mezclen los medicamentos de esa clase con la levodopa. Entonces, quisiera saber su opinión. Yo sé que nosotros usamos mucho aquí en Estados Unidos esa combinación. No sé en España y en Argentina cuáles sean sus preferencias. Cualquiera de las dos que quiera. Sí, yo creo que cuando usamos inhibidores de la recaptación de serotonina tenemos que estar atentos cuando el paciente además recibe inhibidores de la MAO. La verdad que los síndromes serotoninérgicos yo no los he observado, a pesar de que me he encontrado con pacientes que por largo tiempo han tomado ambos fármacos, pero creo que
por prolijidad deberíamos tratar de evitar estas asociaciones porque está descrito el síndrome serotoninérgico por más que no lo hayamos visto o no lo veamos con frecuencia. ¿Alguna otra cosa, doctora? Sí. Sí, estoy de acuerdo con mi colega. Yo creo que hay múltiples opciones de antidepresivos que también se podrían utilizar y que, pues como dije antes, el tratamiento del Parkinson es un traje a medida. Entonces, todo va a depender de lo que necesita el paciente. Si vemos que necesita venlafaxina o otro fármaco similar, pues se utiliza con con los cuidados adecuados, pero vamos, que hay muchísimas opciones ahora para los distintos tratamientos de los síntomas no dopaminérgicos de la enfermedad. Sí, así es. Siempre evaluar al paciente y su estado y qué medicamentos también hay disponibles donde estamos, y también cuáles son los recursos que tenemos y todo. Y les preguntaré algo de eso más adelante, pero un paciente quiere saber por qué duerme tanto su familiar, qué cosas puede estar pasando y qué deben de hacer. Doctora Garreto. Sí, a ver, cuando un paciente, cuando el cuidador, el familiar o el paciente mismo refieren somnolencia durante el día, uno tiene que, en primer lugar, mirar los fármacos que está recibiendo. Sabemos que los agonistas pueden traer somnolencia, sabemos que pueden generar ataques de sueño, que es lo que más nos preocupa, porque en letra chica en el prospecto dice que los pacientes no deberían conducir y entonces eso también genera un conflicto muy grande cuando el paciente obviamente recibe agonistas, está activo laboralmente, maneja, conduce vehículos y puede tener estos ataques de sueño. Por otro lado, lo que deberíamos ver es cómo es el sueño nocturno, porque muchas veces la propia rigidez, el dolor, generan que el sueño esté interrumpido o puede haber trastornos del sueño REM, como conocemos, que es una etapa del sueño en donde normalmente nosotros deberíamos estar relajados, completamente soñando, pero relajados. Nosotros en la enfermedad de Parkinson vemos que ese sueño REM, que debería ser un sueño placentero, el paciente comienza a moverse, no presenta relajación, entonces tiene riesgo de caerse y vamos a decir, la calidad de ese sueño no es adecuada y entonces surge la somnolencia diurna. Creo que cada paciente hay que también evaluarlo en particular desde los fármacos que está tomando y por otro lado, cómo es el sueño nocturno. Básicamente, qué calidad de sueño existe como para que durante el día tenga sueño. A veces somos nosotros mismos que administramos medicamentos que generan somnolencia. Un paciente que por algún motivo está tomando quetiapina porque está con alucinaciones, bueno, es un paciente que claramente si la consume durante el día puede tener somnolencia porque es un efecto asociado a este fármaco. Entonces creo que acá hay que revisar siempre qué es lo que está tomando y por otro lado ver qué está pasando durante la noche. Sí, así es, muchas gracias. Y también no se olviden de que a veces nada más porque tenemos Parkinson no quiere decir que no haya otras enfermedades, otros problemas médicos, y así es que no atribuir todo de inmediato al Parkinson. Así es que es muy buena siempre estar al pendiente de lo que está pasando. Otra pregunta que un paciente tuvo, y aunque no hemos hablado exactamente de la estimulación profunda en este periodo, quisiera saber que tuvo mejoría por los primeros 2 años y después empezó otra vez a tener discenesias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podría hacer? Doctora Feliz. Pues a ver, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva y por eso nosotros preferimos en los pacientes con tratamientos quirúrgicos la estimulación cerebral a los tratamientos con ultrasonido, porque los tratamientos quirúrgicos, la DBS nos permite modificar, modular los distintos parámetros de estimulación y adaptarnos para controlar esos nuevos síntomas. O sea, el paciente que se opera y está bien al principio, está bien el primer año, está bien el segundo, el que esté mal al tercer año no significa que la terapia ha fallado, significa que hay que buscar y adaptar los parámetros a lo que necesita el paciente en ese momento, cuando empiece ese otro síntoma, o cuando empieza a tener más síntomas. O sea, esa es la ventaja, que nos permite adaptarnos
y la enfermedad va a seguir progresando y el cerebro busca otras vías para manifestar esa afectación, ¿no? de estas estructuras cerebrales afectadas. Entonces, lo que necesita un paciente que empieza con más discinesias es pues adaptar los parámetros. No tiene más complicación. Así es, muchas gracias. Entonces, lo que yo quería preguntar, tal vez algunos tengan esta pregunta. Por ejemplo, sabemos que en cada país, nada más hay ciertos fármacos o medicamentos. Entonces, ¿cuáles son sus, sugerencias cuando un paciente ya está en edad avanzada, con la etapa avanzada, y los fármacos que tienen en su propio armamentario, en sus propios países o ciudades no están siendo suficientes, o los tratamientos? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, en Latinoamérica o en España, en Europa? ¿Son diferentes que pueden estar más cerca a otros países? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan en general cuando algo así pasa? A ver, yo lo que creo que el gran desafío y la dificultad que a veces encontramos en Latinoamérica tal vez no pasa tanto por la enfermedad, pasa por la enfermedad avanzada, pero también pasa por la etapa inicial, en donde el paciente requiere tratamientos como los agonistas, la selegilina, la rasagilina, que son consideradas drogas de segunda línea en cuanto al beneficio, en cuanto a la potencia terapéutica, pero que son sumamente útiles como tratamiento inicial antes de comenzar con levodopa. Ahí ya tenemos una dificultad. Y obviamente la dificultad mayor se nos presenta en la etapa avanzada, en donde muchos pacientes se mantienen con levodopa, pero con estas fluctuaciones que yo mencioné, y requerimos estas terapias de costo avanzado. La verdad que ahí nos encontramos complicados y tenemos que tratar de aprovechar las estrategias que tenemos, o sea, optimizar la toma de la medicación, hacerle saber al paciente que muchas veces las fluctuaciones están asociadas obviamente a la progresión de la enfermedad y muchas veces a una toma inadecuada de la medicación. A pesar de que el paciente tenga muchos años de enfermedad, reforzarle que debe tomarla con mucha cantidad de líquido, en lo posible con líquido gasificado, varias tomas al día, mínimo 3 o 4 en lo posible, lejos de las comidas. O sea, son cosas que uno las da por sentados y muchas veces el paciente deja de responder y en realidad es que no está haciendo un adecuado uso de la medicación que tenemos disponible. Obviamente las técnicas quirúrgicas implican un costo alto. En nuestro país tenemos algunos hospitales públicos que están sobrecargados, pero que pueden realizar técnicas quirúrgicas tanto de lesión como de estimulación, pero obviamente las otras estrategias, duodopa no tenemos, y el tratamiento con apomorfina subcutánea es un tratamiento costoso. Muchas gracias, doctora Feliz. ¿Alguna otra? Pues mira, yo vivo en un conflicto continuo. Yo me formé como neuróloga en Madrid y he ejercido, como llevo 16 años ya en el hospital. Y claro, a mis pacientes les puedo ofrecer todas las terapias. Yo trabajo en una unidad especializada, tenemos todas las terapias disponibles. Claro, yo colaboro con muchas asociaciones de mi país y entonces veo pacientes en República Dominicana. Y claro, pues es muy limitante. Por eso decía que la forma de afrontar la enfermedad depende de tu código postal, depende de dónde te enfermes. O sea, tenemos en América Latina mucha limitación y yo me siento muchas veces de manos atadas cuando o algún familiar o algún amigo o de las mismas asociaciones me llaman para ver un paciente con una enfermedad avanzada y no poder ofrecerles pues lo que le puedo ofrecer a un paciente en Madrid. Entonces, incluso aquí en España, donde pues estos medicamentos y todas las terapias están financiadas, no es lo mismo enfermarte en Madrid que en la provincia de al lado, porque a lo mejor no tienes acceso a todas las terapias. Es complicado, es muy complicado y son terapias de alto costo que bueno, a mí me parece a veces injusto, ¿no? Y que no puede ofrecérselas a todos. Y bueno, yo siempre te digo, vivo en un conflicto continuo cuando me piden algo y no puedo resolverlo de la misma manera. Pero como decía la doctora, es buscar estrategias, adaptarse a los que tenemos. Hay formas de adaptarnos
con las tomas, en verdad que muchas veces cambiar de vía de administración de la levodopa, por ejemplo, le cambia la vida al paciente. Pues hay que buscar estrategias y hacer lo que se pueda con los recursos que tenemos. Exacto. Sí, es algo que a mí también es muy estresante cuando sabemos que hay terapias, que hay maneras de ayudar a la gente y no son, o no son accesibles fácilmente o son de alto precio. Pero yo sé que muchos, especialmente en nuestros países latinoamericanos, por uno de los recursos, el precio y también por falta de que no todos los medicamentos están accesibles, usan mucho la mucuna, como habló la doctora Garretto. Y entonces es una cosa que me gustaría saber. Oí algo de que de 100 miligramos de dopamina, 80 de 8 gramos de mucuna, pero el problema es que necesitamos tener, creo que la mucuna que se usa que sea estándar, ¿no? Porque una lo usan de té, una lo usan directa, una lo usan 2 tazas al día, una lo usa. Y entonces, ¿qué recomienda? ¿Qué recomienda para que esté más? O sea, y hay muchas, se venden en Amazon, se venden en otras partes, y la calidad no está, no está siendo valorada, no está siendo, por eso no está aprobada, porque todo depende de quién la venda y cómo la purifiquen y todo eso. Entonces, ¿qué recomiendan ustedes como última pregunta para que puedan ayudarse las personas? Y sí es importante hablar con sus doctores cuando hacen esto para que sepan cuáles las cosas que deben de estar al tanto. A ver, nosotros creo que cuando uno le tiene que indicar a un paciente qué hacer, en presencia de un producto que en realidad no sabemos exactamente cómo lo prepara, ni de qué manera tiene la absorción. Cuando un paciente me dice tomo un té de mucuna y me hace el mismo efecto que un comprimido de levodopa, yo en realidad no sé qué cantidad de levodopa está tomando y eso me parece complicado, pero obviamente creo que lo ideal es que esto se puedan hacer estudios en donde esto se controle en una forma randomizada, doble ciego. Hay solo 2 estudios randomizados doble ciego con pocos pacientes, con lo cual creo que al ser un recurso de bajo costo sería muy importante, no sé si la industria farmacéutica le va a interesar este tema, pero sí a los gobiernos, sí a las organizaciones de salud, como para poder utilizar el recurso de la mucuna, que sabemos que claramente tiene una dosis muy elevada. Vemos el inhibidor de la dopa de carboxilasa que utiliza, o sea, no conocemos demasiado de este producto. Sí sabemos que es beneficioso, pero creo que si el paciente tiene posibilidad de acceso al uso de levodopa, yo lo recomendaría con cautela, porque vuelvo a repetir, cuando un paciente me dice que toma un té de mucuna y le hace igual que un comprimido de levodopa, no sé exactamente de qué me está hablando. Sí. Exacto, así es. Y desafortunadamente hemos llegado ya al final, se ha ido rápido la charla, ya no tenemos tiempo, pero creo que ha sido una charla bastante interesante y nos ha dado bastante puntos y guías de qué pensar durante como el tratamiento de la enfermedad desde el principio a fin, y siempre que sea holístico, que sea completo y que sea basado al paciente, no nomás es el mismo tratamiento para todos. Entonces, muchas gracias y les agradezco, y especialmente a ustedes, doctoras Garretto y doctora Feliz, que pudieron estar con nosotros, y a todos los que están participando, y al doctor Nicolás que se ha ido ya. Gracias y Dios los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María, doctora Garretto, doctora Feliz. Es un honor para nosotros tenerlos aquí, escucharlos. Fue muy interesante, realmente aprendimos muchísimo todos. Y bueno, de nuevo, gracias por compartir toda esa información. Hay un montón de preguntas que luego se las vamos a hacer llegar, también porque hay mucho interés en este tema que es tan delicado, el Parkinson avanzado. ¿Qué es lo que podemos hacer en este momento y cuáles son nuestras opciones? De nuevo, gracias y estamos en contacto.